las fichas, entonces voy a mover este primer peón. ¿Cómo lo voy a mover? Pensando en que detrás hay alguien, ¿cierto? Voy a comenzar con el movimiento principal. Ahorita lo que más me importa son los 12 principios de la animación, porque voy a empezar a animar de una manera real, como ya nosotros animaríamos allá afuera. Entonces, recordemos, prendo el auto key, tengo seleccionado el pivote, o sea, tengo seleccionado el gizmo que corresponde al pivote de la parte de arriba de la ficha. No significa que la ficha tenga como tal dos pivotes, yo estoy trucando, me está ayudando este gizmo para que también tenga un pivote arriba. Entonces, lo primero que yo hago es el movimiento principal. Digamos que desde cero, ahí está la ficha quieta, y llevo esta línea de tiempo que vimos hace 8 días, la llevo, digamos, hasta 30. Entonces, digamos que se va a mover hasta aquí, ¿cierto? Ahí yo tengo un movimiento igualito a acá, ¿cierto? No me funciona y no debe ser así ningún movimiento de ninguna ficha. Para dentro de 8 días yo les voy a pedir 10 movimientos, o sea, 5 y 5 consecutivamente. Blancas, negras, blancas, negras, blancas, negras, hasta aquí. Trabajar 5 movimientos. Todavía no vamos a pensar en colisiones. O sea, yo sé que las fichas se capturan según la lógica del ajedrez. Todavía no vamos a pensar en eso, lo voy a hacer dentro de 8 días. ¿Cuáles son los movimientos que quiero para dentro de 8 días? De apertura. O sea, salen las blancas, salen las negras, puede salir un caballo también, ¿sí? Entonces la idea es que solamente se muevan y todavía no se toquen las fichas. Bien, tengo entonces el movimiento principal de 0 a 30. Comienzo con algo súper importante, los movimientos secundarios. Algo que es importante en todas las animaciones es la investigación de la animación, algo que ustedes van a comenzar a hacer con sus cámaras, investigar el movimiento. Los animadores todo el tiempo están mirando el movimiento, ¿sí? Mirando, si están haciendo una animación de una hormiga, cómo se mueven las patas de la hormiga. Si están haciendo una animación de un papel en el aire, graban el papel, cómo se mueve el papel en el aire. Nosotros no somos la excepción. Graben, miren videos en YouTube de cómo la gente juega el ajedrez. Entonces, ¿qué movimientos secundarios podría tener esa ficha? Yo me podría parar en la mitad, digamos en 15, y hacer un primer movimiento secundario llevando esto hasta arriba. Y ahí ya tengo un principio de la animación, del cuerpo. Arco de animación. Ese sería el primero, un primer movimiento. Ahora, desde ahí mismo, yo me tengo que parar exactamente en ese mismo keyframe, ahí mismo, y yo podría tener otro movimiento secundario lateral, por ejemplo. Muchas veces nosotros cogemos la ficha y hacemos esto. Entonces tendría este movimiento secundario. ¿Cierto? Aquí, y finalmente en 30 tengo que reposicionarla. Acá, ustedes miran en 2D que efectivamente esa ficha esté de lado, vamos a decir que no sea frontal sino digital, ahí está, que exactamente lateral y que no se están pasando el piso. Tenga cuidado con el autokey porque sabemos que mientras esté prendido el autokey, cualquier cosa que movamos es animable. Aquí tengo los keyframes. ¿Cómo va a funcionar la lógica ahora? Que hay muchos que se les pierden los keyframes. Si ustedes seleccionan al vacío, obviamente estos keyframes desaparecen, ¿cierto? Porque ¿dónde están los keyframes? No están en la ficha, aquí se esté moviendo la ficha, están en el helper, porque la ficha está vinculada al helper, ¿cierto? Entonces tendría el primer movimiento que sería así. La idea es que ustedes editen cada movimiento y que cada movimiento se vea muy real. Hagámosle más cosas a ese movimiento. ¿Qué pasa? Ya vamos para allá. ¿Qué pasa si tengo un primer movimiento más rápido y otro más lento? ¿Cómo se llama eso? Eso es al principio de que no hablamos ahorita. Muy importante. Aceleración y desaceleración.
todos los seres o cualquier movimiento orgánico nunca tiene una aceleración constante. Nunca tiene una aceleración constante. Y eso ya nos traería en el ajedrez algo más importante y más interesante, la personalidad. ¿Qué pasa si alguien mueve la ficha así? Duda, ¿cierto? Estoy hablando de duda, alguien que es inseguro. Diferente sería que alguien coja la ficha y haga así, ¡pum!, es seguro. Estoy hablando de la personalidad. Entonces, ¿cómo manejamos los tiempos? Ya lo conocemos en la parte técnica. Tengo este primer movimiento que está en toda la mitad, pero si lo acerco hasta acá, estaría siendo más rápido. Estoy diciendo, listo, el tipo va seguro a poner su ficha, pero después duda, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo podría hacer un punto de pausa, o sea, yo puedo seleccionar este keyframe y con el shift sostenido crear una pausa donde aquí hay un punto muerto, un punto donde él está quieto, ¿cierto? Y estos dos los corro. Dentro de esa pausa no se va a quedar quieto. Yo puedo hacer movimientos secundarios como este, ¿cierto? Él está pensando dónde va a poner las cosas, dónde va a poner su ficha. Entonces ahí, digamos que le doy este movimiento, luego le doy este movimiento, en duda, y finalmente la pone muy lento. Entonces hubo una aceleración, desaceleración y una duda. Ya tiene una personalidad esa animación. Y empezamos a mirarla una y otra vez, hasta que realmente sintamos que eso es real. ¿Listo? A veces estos movimientos secundarios son muy rápidos, entonces espaciamos más sus distancias. Y la idea es sentir que en cada uno de esos movimientos, esos 10 movimientos que ustedes van a hacer, hay detrás alguien moviendo esa ficha. ¿Sí? Ya yo empiezo a sentir, oiga, sí, ahí alguien está moviendo eso. Eso es una animación que está viva. Y esa es la diferencia allá afuera entre alguien que solamente maneja las herramientas y alguien que está pensando en la teoría de los 12 principios de la animación. Ese muchacho es el principio básico de la animación. O mejor dicho, los 12 principios básicos de la animación. ¿Listo? Ahí tengo arcos de animación. Tengo movimientos secundarios. ¿Cierto? Tengo personalidad. No significa que en cada movimiento estén los 12, pero si hay muchos ahí. Yo diría que en cada animación siempre lo van a encontrar a los movimientos secundarios, es decir, ¿cierto? Pero en cada animación deben ir por lo menos unos 2, 3 o 4 principios de la animación. Bueno, sigamos con la línea de tiempo. Según lo que ustedes tienen que hacer, entonces continúan las negras, ¿cierto? Quedó quieta en 63, quedó inactivo este gizmo a través de esta ficha, o esta ficha a través de este gizmo en 63. Vamos a hacer algo que quiero que anoten, y es que vamos a dejar por lo menos mínimo un respeto de 10 cuadros de animación, de 10 frames, entre movimiento y movimiento. Porque más adelante, unas clases más adelante, antecitos del parcial, vamos a ver algo que es muy importante entender, que es la cámara, ¿sí? Nosotros vimos cámaras de volumetría para encuadrar, pero ahorita vamos a ver cámaras que van a ser animadas, cámaras que van a moverse y me van a narrar, tienen un sentido narrativo, o sea que ya vamos a hablar de cámaras cinematográficas, una cámara que me está narrando la acción. Entonces, para esas cámaras que vamos a ver más adelante, necesito que entre movimiento y movimiento, o sea, entre blancas y negras, me den por lo menos unos 10 o 15 cuadros. Digamos que se terminó exactamente aquí en 63, vamos a comenzar, digamos que en 70, con las negras. Voy a las negras, contestan las negras. Entonces, digamos que contesta esta de acá. Listo. ¿Qué pasa? Ya nosotros sabemos de la interpolación de cuadros clave, ¿cierto? Las dos animaciones no se pueden mover al tiempo. Nunca en ajedrez se mueven al tiempo las dos fichas, excepto en el enroque. El enroque se mueve
en la torre y el rey, pero nosotros necesitamos que esa animación de respuesta de las negras no se dé desde 0, sino desde 71, 10 cuadros después de que se mueven las blancas. Entonces tenemos que hacer interpolación de claves. 63 en 70 comenzaría este gizmo, ¿sí? No me mueven las fichas primero, porque si ustedes mueven las fichas primero, el gizmo se queda atrás. Y si ustedes hacen esto, el gizmo se queda allá atrás. Eso va a suceder, pero cuando las fichas más adelante sean capturadas, es normal que queden los gizmos ahí vacíos, pero por ahora vamos a moverlo a través de los gizmos. Entonces, desde el punto donde yo quiero que se inicie la animación, le digo llavecita, el key. No me lo confundan con este es el key, sino que esta llavecita, el key, ahí va a quedar esa animación, desde ahí va a comenzar, y le digo auto key, y digamos que este personaje o esta persona que está detrás de esta animación tiene una velocidad y una personalidad diferente. Digamos que este mueve solamente hasta aquí. Esa animación debe ser desde 70 y no desde 0. No se pueden mover las fichas desde 0. Si yo no pongo esa llavecita de ser key, pues la animación siempre irá desde 0. Por eso. Y aquí puedo hacer un movimiento muy sutil, movimiento secundario, donde no le va a la ficha sino la arrastra. Los movimientos pueden ser muy sutiles. Y finalmente la posición. Entonces miremos cómo se ve eso. Podría ser más lento, dándole a ese jugador una personalidad. Lo interesante sería que ustedes piensen desde el principio cómo el jugador de las negras tiene su personalidad y cómo el jugador de las blancas tiene la personalidad. Por ejemplo, hace como unos 12 meses me hicieron un ajedrez muy interesante, donde detrás jugaban dos viejitos. ¿Cómo movería un viejito la ficha? Se movían aquí la ficha. Esta persona imaginaba eso, así detrás de ahí están dos viejitos jugando. ¿Cómo se moverían las fichas si un personaje duda y es miedoso? Sí, todo lo que pasa con la ficha. No, mentira. Ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si el que está moviendo el torpe? Se le cae una ficha. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Eso es lo que necesito que comiencen a pensar. Por ahora son movimientos sencillos de apertura. ¿Sí? Y es ejercicio. Entonces, tenemos ya desde el principio estos movimientos. ¿Listo? Bien, por aquí me decían entonces, ¿qué pasa si ya yo pienso en que las fichas tienen vida y la ficha va a tener un estiramiento de movimiento? Aquí estamos pensando en fichas rígidas, fichas que son completamente rígidas y que son movidas por alguien detrás. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el caballo, que es el único que salta, hace estiramiento de movimiento? Vamos a hacer ese ejercicio. Aquí yo ya necesito más tiempo, ¿no? Llegué hasta 100. Entonces me voy aquí a Time Configuration y le agrego, digamos, otros 150 más, ¿no? De 300 de una vez. Para que llegue a 300. Dice que las fichas de los keyframes se encogieron porque estoy haciendo un zoom out, me estoy alejando de la línea del tiempo. Bien, esta ficha se movió hasta 94, ¿cierto? Me voy más adelante, me voy a 105 por ahí. Y me voy a las fichas blancas, porque van según la animación continúa en las fichas blancas. Me voy al gizmo del caballo. Y al caballo necesito tenerle el pivote abajo. Voy a trabajar ya con el caballo mismo para ver el estiramiento y el movimiento. Entonces, necesito que el pivote esté abajo. Voy a jerarquía, afectar el pivote.
listo, apago. Y al caballo le voy a poner un modificador que nosotros usábamos para deformar en volumetría, que se llama el FSD, de pronto algunos lo recuerden, el Freeform Deformer, o deformante de manera libre. Este Freeform se lo voy a aplicar al caballo, al 3D. Entonces lo busco aquí en la lista de modificadores, en Modifier List, y yo voy a encontrar varios modificadores FSD, 3x2, 2x2, 3x3, 4x4. ¿Cuál es la diferencia? Los puntos de control que yo tengo, los puntos en los cuales puedo modificar esa ficha. Voy a ponerle 3x3x3. Si yo pusiera 4x4, lo dividiría en 4. Pues básicamente son los puntos de control. Este modificador sirve para muchas cosas y es el que nos va a permitir el estiramiento y el encogimiento. Ahora, me voy a gizmo. El gizmo primero es el que va a mover, ¿cierto? Es el que va a mover el pivot. Pero voy a comenzar mi animación desde el FFE. Cada vez que yo haga una animación de modificador, yo tengo por aquí donde dice Key Filters, que filtrar y decirle a 3D Max que me tenga en cuenta qué cosas para interpolar. Hasta ahora nosotros hemos tenido en cuenta movimientos de posición, rotación, escala y algo que se llama el parámetros de los huesos que ustedes todavía no conocen, ¿cierto? El Pac-Man, las fichas y todo lo que hemos movido ha sido movimientos de posición, rotación y escala. Por aquí modificadores está apagado. Entonces, cuando nosotros vamos a animar modificadores, en los key filters tenemos que filtrar y decirles, tengan en cuenta en la interpolación los modificadores. ¿Listo? Antes de hacer la animación. ¿Listo? Después me voy a AutoKey. Y desde ahí va a comenzar la animación de eso. Entonces voy a poner los puntos de control con los cuales voy a comenzar la animación, que son estos de aquí arriba. Caballo, aquí está el FFD, abro la persiana y le digo puntos de control. Entonces, ¿cuáles voy a coger? Estos de aquí arriba. Solamente estos de aquí arriba. Y desde ahí va a comenzar mi animación. Le voy a decir que sí, ahí va a comenzar mi animación. Él me va a hacer aquí un punto o un keyframe que yo voy a correr exactamente hasta donde está aquí en tiempo 5. Voy a montarlo exactamente donde estoy. Y voy a correr hacia adelante porque ahí es donde va a comenzar la animación del caballo. Habiendo seleccionado los puntos de control. ¿Qué va a hacer el caballo? Estiramiento y movimiento. O sea, entonces digamos que lo bajamos hasta aquí y desde ahí debe comenzar el estiramiento y movimiento. Este keyframe que ustedes tienen acá, que les aparece, tienen que correrlo hasta donde está la animación, hasta donde va a comenzar la animación. Entonces vamos a comenzar con este movimiento, digamos que hasta arriba y después hasta abajo, y ahí estoy trabajando otro principio que es cuál. Ya estoy diciendo, bueno, este es el juicio de expresión claramente, pero estoy diciendo que no, estoy diciendo que va a pasar, va a saltar, o sea, anticipación, estoy anticipando que esa ficha va a saltar. Y de pronto aquí hay una desaceleración porque baja más, llegando casi a la exageración. Esto nosotros lo podríamos hacer más rápido y podríamos clonarlo muchas veces. Yo selecciono todo esto y le digo Shift, digamos cómo va. Y desde ahí podríamos hacer lo que en animación llamamos pick, ¿sí? Entonces ahí hago que tiemble la ficha pensando en fuerza y esos picks tienen que ser muy seguidos
Entonces la ficha va hacia arriba y abajo de una manera muy rápida. Voy a clonar alternativamente esas claves y él empieza a vibrar sintiendo fuerza. Y puede ser muy cerca. Esos pics nerviosos los vemos en muchos personajes de animación. Uno famoso es el de la era de hielo, que cuando se pone nervioso le empieza a temblar el ojo, ¿cierto? Entonces ahí estoy hablando de fuerza. La ficha viene a hacer esta anticipación y después empieza a hacer así para finalmente acelerarse y saltar, ¿cierto? Entonces eso lo tenemos que cuadrar para que se vea bien, para que funcione bien. Por aquí voy a hacer sí y voy a accionar todas esas claves. Fíjense que estas claves están muy cerca y me está indicando que la ficha está haciendo fuerza allá abajo para saltar. Tendría que ser mucho más rápido acercarlas más. Y finalmente hacer un movimiento muy rápido hacia arriba. Muy rápido. Bien. Más rápido todavía. Listo. Y ese movimiento de impulso tiene que cuadrarme exactamente con qué. Ahí están los puntos de control. Con el gizmo, ¿cierto? El gizmo es el que va a trasladar a la ficha y comienza justo desde ahí. Entonces desde ahí yo le digo, aquí va a comenzar el gizmo a trabajar. Le digo, aquí. Y desde ahí el gizmo se lleva a la ficha. Esos movimientos me tienen que cuadrar. Aquí voy a hacer un arco de animación. Primero voy a hacer ese movimiento. Son dos objetos que tienen una animación que está sincronizada. Estoy animando el MMD de mi personaje y cuando sale, las temporalidades de la ficha tienen que cuadrar con las temporalidades del mismo para que salga al mismo tiempo. ¿Listo? Bien. Me tiene que cuadrar el tiempo, digamos si es congruente el tiempo. Tiene que ser mucho más rápido, digamos. Listo, ahí funciona. Y el ajedrez es la única ficha que se mueve en L y salta, pues justamente es el caballo. Ustedes pueden hacer esto con cualquier ficha, no importa, ¿sí? Pueden hacer que el rey también se mueva aquí si quieren. Lo estoy haciendo con la lógica del ajedrez, entonces él viene hasta acá y normalmente quedaría, digamos, acá. Entonces voy a hacer el movimiento completo. Él caería exactamente. Digamos que acá, realmente sería acá, pero digamos que acá, para ver un poco. Esa caída también tiene que funcionar, tiene que ser una velocidad que coordine con lo que estamos haciendo. Listo. Ahora nos falta algo. Otro principio del que no hemos hablado. Que estoy hablando de que este caballo tiene un cuerpo no rígido sino gelatinoso y hace esto y cae allá. ¿Qué tiene que haber? ¿Y cómo se llama eso? ¿Sí? Si vengo aquí y vaya como si fuera un resorte, esos son movimientos secundarios. ¿Pero qué es eso? Cuando un cuerpo reacciona a acción-reacción. Siempre hay una acción-reacción. ¿Y cuáles serían los cuerpos que reaccionan? Pues él está reaccionando al golpe del piso, ¿cierto? Más adelante, en la próxima clase vamos a empezar a ver acción y reacción entre las fichas cuando se colisionan, ¿sí? Cuando una ficha hace esto y la otra le hace aquí, pues la otra reacción, acción-reacción. Aquí la ficha, el cuerpo mismo de la ficha debería estar reaccionando con su peso y con el tablero. Entonces, hacemos lo mismo, vamos al SSD
no sé qué vea, y me tiene que cuadrar con los tiempos. Allí, desde ahí, tendría yo que seleccionar nuevamente, decirle puntos de control, desde por ahí, más o menos. Le digo, desde ahí tiene que comenzar nuevamente esa animación, y aquí baja, y aquí sube. Eso se llama inercia hasta que llegue a una posición normal. Miremos. Entonces ahí tenemos que cuadrar los tiempos para que eso cuadre bien. ¿Qué se va a evaluar en todos los parciales? Sí, tenemos que tener en cuenta los principios de la animación, que el FMD, que los gizmos y la parte técnica. Eso es parte técnica. Pero es que yo no voy a evaluar, utilizo gizmos, bueno, el cuerpo es rígido, ok. Son 8 pistas, son 20 movimientos, entonces sacó 4. No, yo no voy a mirar eso. Yo me voy a salir de ahí y yo voy a mirar, ¿ese caballo existe o no existe? Si se siente real eso, ese caballo es de goma o no. Detrás de esa animación hay una persona y se siente real, eso es lo que yo voy a calificar en todos los parciales. ¿Listo? Entonces, después de que se mueve el caballo, comenzaría a moverse el alfil o comenzaría a moverse la torre. Recuerden que los peones se mueven 1 o 2 adelante, que los caballos saltan en L, que los alfiles se mueven en diagonal, ¿sí? Que el rey se mueve un cuadradito adelante, pero finalmente a mí lo que me interesa es que simplemente tengan en cuenta que primero son las blancas y después las negras, ¿cierto? Necesito que hagan el ejercicio en 20 minutos, media hora que queda, de esos movimientos. Para dentro de 8 días, quiero que al inicio de la clase ya tengan esos 10 movimientos con todas las preguntas, problemas, dudas que tengan, pero que tengamos ya 10 movimientos, 5 y 5 intercalados. ¿Listo? Solamente de apertura. Entonces, comencemos a trabajar. Pregunta. Vamos a mirar. O sea, hago el mismo y lo pongo encima, le pongo selecciono el objeto que no le voy a instalar y se mueve. Vamos a mirar.